Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, Vale, vamos a esperar un par de minutos para ver si se conecta más gente y empezamos. Buenos días a todos. buenos días, Beatriz. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me estás solicitando control, David? ¿David? Está apagado, Sí, Beatriz, para poder luego Sí, pasar las slides. pero Vale, las primeras las paso yo. de momento creo que Salva y yo deberíamos desactivarnos la cámara, que hable solo Bueno, Bea sí, vale. y Sí. que nos vaya dando paso, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Bueno, empezamos ya si queréis. Hola, buenos días a todos. Yo soy Beatriz Onsurbe, responsable de marketing en Nespra, y en primer lugar quería daros las gracias por uniros a nuestro webinar sobre Smart Water con nuestro partner CAT Sensor. Y os vamos a pedir que os pongáis en mute, aunque creo que al entrar ya automáticamente se pone, y que las dudas que tengáis las pongáis en el apartado de preguntas y las resolveremos al final del webinar. Además, creo que también podéis enviarme las preguntas por privado, o sea que si tenéis algún tema técnico, pues me lo preguntáis por ahí y yo intentaré ayudaros como pueda. También deciros que la grabación de este webinar, así como la presentación y nuestros datos de contacto, se enviarán durante el día de hoy o mañana, o sea que no hace falta que estéis haciendo capturas o apuntes, sino que luego vais a tener toda la información que necesitéis o incluso pedirnos lo que necesitéis. Y bueno, aunque algunos ya nos conocéis, Nespra fue fundada en 2016, inició su actividad en la Universidad Politécnica de Valencia y en 2019 nos consolidamos como una de las startups más innovadoras de España del año. En Nespra proporcionamos una solución IoT para crear redes de sensores en la nube con el objetivo de facilitar a las empresas y organizaciones la conectividad entre sus sensores, tanto analógicos como digitales, en un entorno inteligente. Y esta solución permite gestionar y monitorizar y hacer uso de esta información que las empresas recogen durante su actividad, producción y así analizarla y gestionarla en tiempo real. La plataforma Nest Cloud sirve para gestionar redes de sensores inteligentes y se trata de una solución completamente automatizada 100%, plug and play, con lo cual no se requiere de conocimientos técnicos para instalarla. Más adelante vamos a profundizar en este tema y ahora os voy a presentar a Salvador Jiménez, de la parte técnica y comercial de CAT Sensors. ¿Me oyes, Salva? Buenos días, Bea, sí. ¿No? Buenos días. Y os va a hacer una breve introducción. Bueno, yo voy a ser muy breve. Mi nombre es Alba Jiménez y como os ha comentado Bea, os voy a explicar brevemente quién es CAT Sensors y qué aportamos al proyecto Smart Water. En CAT Sensors somos distribuidores de sensores de instrumentación industrial. Somos un equipo pluridisciplinar. Hoy por hoy somos 3 personas, unos con perfiles más técnicos, otros más comerciales, como es mi caso, y más concretamente en mi caso, responsable de marketing y comunicación. CAT Sensors es socio estratégico en Nespra y aporta a Smart Water el primer escalón de servicio, que es la sensorética. Los sensores que aportamos son sensores LoRa y ofrecen las características esenciales que requiere un proyecto de digitalización industrial. Fiabilidad, que capten bien los datos; estabilidad, es decir, la capacidad de seguir captando esos datos y emitiéndolos en el tiempo;
tener un largo alcance y tener un muy bajo consumo energético. Son las características básicas de un proyecto industrial en IoT. En Smart Water, CatSensors combina las soluciones de dos fabricantes. Por una parte, Decent Lab, que es el fabricante, el especialista en sensores LoRa, y por otra parte, Keller, que es un gran especialista en sensores piezoresistivos. Básicamente, sumergibles de presión, volumen, temperatura y conductividad del agua y otros fluidos. Los sensores que ofrece Decent Lab están orientados para el ciclo integral del agua, estaciones meteorológicas y control de calidad del aire, y también tienen la flexibilidad de poder conectar casi cualquier tipo de sensor con un módulo específico genérico del que disponen. Por otra parte, Keller solo tiene 45 años de experiencia gestionando soluciones para agua, es un gran especialista en sumergibles, es líder europeo en fabricar sensores piezoresistivos y, como he comentado antes, su gran experiencia es en presión, volumen, temperatura y conductividad del agua, incluyendo también soluciones específicas para un entorno tan agresivo como son las aguas residuales. Por lo tanto, CatSensors lo que aporta básicamente a Smart Water es la mezcla, la combinación de capacidades de Decent Lab y Keller, que son sensores sumergibles o sin contacto fiables para garantizar una captación de datos estable en el tiempo y la posibilidad de conectar prácticamente cualquier tipo de sensor. Básicamente es esto, Bea. Muchas gracias, Alba. Nada, pues ahora vamos a dar paso a David, que os va a contar cómo CatSensor y Nespra os pueden ayudar en estos desafíos de la digitalización del agua. David Salvador, fundador y Business Development Manager de Nespra. Muchas gracias, Bea, por tu introducción. Bueno, primero que todo, daros las gracias a todos los asistentes por haber elegido este webinar en el día de hoy. Y un poco mi función y lo que quería contaros hoy es la introducción a la transformación digital y el motivo por el cual hoy estamos aquí, sobre todo en el sector del agua. Y quería empezar a hablaros pues, de un informe, del último informe sobre Industria 4.0 que se realizó a nivel mundial entre 350 directivos durante el pasado año en 11 países diferentes. Este informe tuvo un impacto bastante importante en todo el sector de la transformación digital porque puso en evidencia y sobre la mesa algo que en realidad conocíamos, pero que todavía no habíamos plasmado en una hoja de ruta para la transformación digital. La mayoría de las organizaciones, concretamente el 90% de esas organizaciones que fueron entrevistadas en sus directivos, recopilan información del mundo real, de sus operaciones, de aquello que están haciendo. Las recopilan, pero solo la mitad de ellas, o menos de la mitad de ellas, eran capaces de poder analizar los datos que recababan estos sensores o estos procesos productivos y procesos de transformación, y solo la mitad de ellos eran capaces de actuar en base a estos datos que generaban y que se recababan a tiempo real en las operaciones y en los entornos productivos que las organizaciones tenían. Para ello, la transformación digital no es solo un esfuerzo separado de la estrategia y el propósito de una compañía. Tenemos que tener en cuenta que el sentido de la transformación digital es potencialmente mucho más que un simple medio para poder hacer algo mucho más rápido o más barato. Debe servir como base para la innovación, para la rentabilidad y sobre todo pues, para el crecimiento socioeconómico en el cual el contexto actual y la situación actual nos abocan. Previamente era una estrategia, hoy es una necesidad imperiosa llevar la transformación digital a la mayor cantidad de sectores posibles. Algunos de los motivos por los cuales la transformación digital no terminaba de despegar y apuntaban los grandes responsables, sobre todo eran pues, una deslocalización en la captación de esos datos o la obtención de esos datos donde se estuvieran produciendo en esos procesos, una obsolescencia en la sensórica y en los equipos de medición que podíamos estar obteniendo, tanto los que teníamos como los nuevos que podíamos incorporar, y una incompatibilidad entre muchos sistemas, muchos protocolos, pocas sinergias entre ellos, entre fabricantes, y un alto coste para obtener esos datos. Estas eran las grandes barreras que nos encontrábamos. Sabíamos a día de hoy que están ocurriendo cosas dentro de los procesos y las máquinas y las instalaciones que estamos teniendo, pero nos falta el análisis a tiempo real de lo que está ocurriendo en esas ubicaciones y en esos equipos para poder tomar sobre todo decisiones
pero más que decisiones, buenas decisiones. Esas buenas decisiones vienen siempre tomadas por la obtención de esos datos a tiempo real y no hacer análisis a posteriori, en los cuales nos sea complicado o más difícil poder corregir una desviación, poder corregir una anomalía o poder predecir aquello que a futuro nos va a ocurrir en un corto o medio plazo. Entonces, dentro de todo esto, las principales barreras que hoy en día nos estamos encontrando a la hora de poder hacer un proyecto de transformación digital son las siguientes. ¿Por qué no podemos llegar a una transformación digital o cuáles son las barreras que nos estamos encontrando? Una de ellas es la conectividad, es básico, ¿no? El poder dotar de conectividad a toda esa red de sensores que tenemos o aquella nueva red de sensores que podamos ir desplegando, que sea fácil de conectar, que no tenga un alto coste su despliegue y sobre todo que sea homogénea, heterogénea a todo aquello que nosotros vayamos a poder conectar dentro de una instalación, dentro de una empresa, un almacén, etcétera. La escalabilidad es muy importante, es decir, para un proyecto de transformación digital no podemos apalancarnos en el pasado teniendo la incapacidad o la inmovilidad de poder seguir creciendo nuestro parque de obtención de datos y de sensórica. Debemos de ir a un modelo donde sea absolutamente escalable desde 1 hasta cientos de miles de sensores que recopilen esta información y que no nos condicione nuestro tamaño como empresa, no nos vaya a condicionar el despliegue de diferentes sensores. Solo las grandes compañías se podían permitir proyectos de sensorización agrupados o transversales y a día de hoy empresas como la nuestra, como Nespra, están facilitando a las pequeñas y medianas empresas la obtención de esos datos dentro del sector. Las comunicaciones era otra de las barreras en las cuales poder obtener y poder sacar esos datos directamente a tiempo real en ubicaciones donde la conectividad era francamente difícil o a veces era nula, hacía que prácticamente esos datos quedaran residentes o latentes de manera local en esas ubicaciones, se tuviese que hacer un proceso de obtención del dato de manera manual para luego digitalizarlo, poderlo procesar, etcétera. Esto tiene un alto coste, tanto humano como económico, a la hora de poder gestionar esos datos. La seguridad es un referente dentro del IoT para poderlo despegar y dentro de las compañías poder tener una solución que no solo sea seguro en la parte cloud, sino que además sea segura desde el extremo de la recogida del dato en el propio sensor hasta la obtención y el procesamiento de los datos en la nube. De extremo a extremo poder asegurar que esa encriptación del dato es totalmente anónima a cualquier tipo de ciberataque que podamos tener. Es una de las garantías que desde Nespra ofrecemos. Y sobre todo una plataforma homogénea que sea capaz de gestionar cientos de miles de sensores, sea cual sea su naturaleza, que podamos saber el estado de esos sensores, que podamos reaprovechar sensores que ya tenemos para transformarlos digitalmente, pasarlos de analógico a digital. Es como transformar un tren de vapor en un tren de alta velocidad eléctrico. Este proceso simple, llevarlo a la simplicidad dentro de las empresas, es el objetivo de Nespra. Para todo ello, uno de los grandes inconvenientes también que nos encontramos dentro de la transformación digital son las propias compañías, es decir, encontrar las personas que realmente quieran hacer esa transformación digital. Para ello, la solución que aplica todo esto es el IoT, pero no tenemos el equipo necesario para poderlo llevar a cabo. Dentro de nuestras compañías no nos dedicamos a hacer procesos ni proyectos de IoT, ni tenemos esas capacidades, pero queremos llevar la transformación digital. Es por este motivo que Nespra os puede dar una solución en la cual aplicar tecnología de IoT para esa transformación digital y además tener a vuestro lado un socio tecnológico que sea capaz de transformar digitalmente todos los procesos que tenéis sin que tengáis la necesidad de tener un equipo preparado y formado para hacer, desarrollar e integrar proyectos de IoT. Es decir, una solución ya de extremo a extremo, totalmente homogénea para el despliegue y la sensorización de equipos. ¿Qué ofrecemos? Una solución unificada
para la gestión de sensores en una plataforma cloud. No solo la plataforma, sino además toda la capa, todas las capas que habíamos visto en la diapositiva anterior, donde desde la gestión y la obtención de los datos de campo, la transmisión de esos datos de campo, la encriptación de esa información, todo a tiempo real y la conectividad en la nube, sea cual sea la ubicación, sea cual sea el país, esas son las capas y ese es el valor, nuestro producto y nuestro servicio que podemos ofrecer para llevar de una forma y en tiempo real los datos desde tu propio sensor, en cualquier localización, de cualquier tipo de sensórica, hasta los puntos finales donde se aglutina toda la información en un único panel de control, donde podamos gestionar rápidamente toda esa información, poder hacer predicciones de análisis, poder controlar ese parque de sensores, tener esa escalabilidad que tanto requerimos sin necesidad de hipotecar nuestras instalaciones y todo ello con la gestión de usuarios, la capacidad de realizar informes, la capacidad de actuar sobre el medio en base a eventos que se producen en la sensórica. Todo esto dentro de una única panel de control hecho y diseñado para que sea muy simple de gestionar por parte de los usuarios. Tan simple como el despliegue de las sensóricas, como introducir un número de serie dentro del panel de control y se le dará de alta automáticamente ese sensor y podemos empezar a transmitir esa información. Es básico y es, digamos, diferencial el valor que podemos hacer. Allá donde tengamos equipos que necesitemos sensorizar, allá donde tengamos la necesidad de obtener datos en tiempo real para poder analizar y poder escalar hacia un futuro más digitalizado, tenemos la capacidad de poderlo hacer con una solución muy simple. ¿Cómo lo hacemos? 3 sencillos pasos que nos darán la capacidad de mejorar y de poder obtener esos datos en tiempo real. Sobre todo es conectar para mejorar esa eficiencia, empezar a conectar todo ese parque de sensores que tenemos, que nos será complicado obtener los datos, de una manera muy sencilla para que rápidamente empecemos la transformación digital sin apenas conocimientos en la transformación digital o en la integración de proyectos complejos. Simplemente con unos pequeños dispositivos y la sensórica incluida en el caso que necesitemos, de forma inalámbrica, con baterías incluidas, podemos conectar todo este parque de sensores y llevarnos los equipos a la nube directamente y digitalizarlos. Desde allí vamos a poder analizar, vamos a poder tomar decisiones, vamos a ser capaces de adelantarnos y poder hacer los procesos de producción mucho más eficientes, mucho más económicos y sobre todo empezar a construir una capa de datos que no disponíamos de ella en tiempo real y que vamos a poder tener esa información para construir lo que finalmente llamamos la sabiduría. A partir de aquí, con esta cantidad de información, podemos elaborar modelos predictivos, podemos aplicar Machine Learning, podemos aplicar inteligencia artificial, podemos diseñar procesos que se nos adelanten a lo que va a ocurrir en las plantas de producción y, sobre todo, vamos a tener la capacidad de poder gestionar todo desde un dispositivo, desde una plataforma cloud, desde cualquier parte del mundo, desde el teléfono móvil, viendo a tiempo real lo que está ocurriendo y viendo también lo que va a poder ocurrir a futuro, ¿vale? Sencillamente cogiendo los equipos, desplegándolos de una manera desatendida y realizando el registro en la nube. Todo ello, lo que os comentaba para al final, tener esa mejora de los procesos y sobre todo una disminución en el coste de la obtención del dato que actualmente es muy elevado en ese sentido. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Sobre todo que los datos se están convirtiendo en la nueva materia prima. El oro negro se está convirtiendo en el dato, porque ellos son los que nos dan la capacidad de poder empezar a construir esos modelos, esos nuevos negocios, tanto basados en la experiencia del usuario, en aquello que podemos generar nuevas capacidades y nuevos polos de atracción hacia los usuarios, podemos rentabilizar los procesos de producción de una manera muchísimo más eficiente, podemos colaborar, podemos ayudar al medio ambiente produciendo y disminuyendo la cantidad de CO2 en desplazamientos que podemos estar realizando para la obtención de los datos. Podemos saber
en diferentes puntos cómo está la generación de unos datos o unos procesos en concreto. Podemos hacer ese cruce de análisis y poder predecir lo que va a estar ocurriendo, y lo podemos hacer a muchos niveles, desde el nivel de operaciones, sabiendo exactamente qué ocurre en un punto concreto, hasta el nivel de dirección, tomando decisiones económicas, sabiendo los costes y el impacto que está ocasionando que unos procesos tengan impacto económico en otros procesos, como el consumo de energía, como es las volumetrías que se pueden producir en el caso del agua, etc. Entonces, creo que es importante esta frase para la transformación digital dentro de todo el marco que estamos ahora mismo intentando llevar a cabo, y que la era actual que nos ha tocado vivir, el momento actual del COVID, quizá deja más de manifiesto, más que nunca, la capacidad que tenemos para poder llevar la transformación digital a las empresas y la necesidad que las empresas tienen para la transformación digital y poder tener la visualización de esos datos en cualquier punto y desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Y ahora quisiera darle paso de nuevo a mi compañera Beatriz para que siga con su presentación, y os retomaré más tarde para haceros una demostración del producto. Muchas gracias, David. Ahora continuamos con Helios Rodríguez, CEO y fundador de Nespra. ¿Helios? Hola, buenos días. Sí. Buenos días. Muchas gracias, Bea, por la introducción, y también ¿Tienes muchas el gracias. control de la... Sí, sí. ¿Tienes el control? Vale, perfecto. Sí, correcto. Vale. Sí, muchas gracias, Bea, y muchas gracias también a los asistentes por interesarse por este webinar. Yo os voy a hablar de los desafíos más importantes y cómo el IoT, el Internet de las Cosas, y Nespra os puede ayudar a poder, digamos, resolver todos estos desafíos que estáis teniendo actualmente. Antes de pasar a identificar estos puntos, nos gustaría un poco contar con vuestra ayuda, con vuestra opinión, también para tener un poco de feedback. Y ahora os vamos a lanzar en breves momentos un pequeño cuestionario, una pequeña encuesta, para que vosotros nos habléis de los desafíos más comunes o de los desafíos que más os están impactando en vuestra gestión operativa o estratégica de los negocios. Se trata un poco de ver cuál es el peso o cuáles son los elementos que más están interfiriendo en vuestros desafíos. Así que creo que, no sé si podéis ver la pantalla, creo que ya aparece el sondeo. Sí, exactamente. Voy a dedicarle 10 segundos a cada pregunta porque no puedo ponerlas todas a la vez. Entonces, pues las voy pasando y conforme se vayan respondiendo. Gracias, Beatriz. Inicio. Y así en un minutito pues ya están todas. A ver. El 67% ha votado. Muy bien. A ver si llegamos al 100%. Mucha participación para las horas que son. Sí. El 78%. Y las vamos pasando. Bueno. Paso a la siguiente. La siguiente es: ¿qué complejidad tiene consolidar la información en su empresa? A ver qué opinión. Cuando hablamos de consolidar nos referimos a poder agrupar o centralizar toda la información dentro de la empresa. Sabemos que siempre la información se origina en fuentes diferentes, en puntos geográficos diferentes, y aquí se trata un poco de identificar qué complejidad tiene para cada uno de vosotros en vuestra casuística el poder agrupar esa información y tenerla accesible para el resto de la compañía. Sí. A ver si vamos al 70 y pasamos. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta.
¿Cómo de costosa es la extracción e interpretación de estos datos extraídos? Aquí, por ejemplo, trata de identificar, digamos, la complejidad o el coste también que tendría a nivel operativo o a nivel humano el poder llegar a extraer la información con la frecuencia que necesitáis, ¿no? Está claro que cada negocio, cada actividad son diferentes, pero hay actividades que son más exigentes y que necesitan una frecuencia de muestreo más alta y, por tanto, la extracción de los datos y su interpretación se hace más compleja, ¿no? Cerramos. La penúltima. ¿Cuánta desconfianza te genera la información extraída? Sí, aquí nos estamos refiriendo a un poco la credibilidad que le podemos dar a los sistemas, los sensores, los dispositivos electrónicos o los displays o el equipamiento de extracción de datos, si es fiable para vosotros, ¿no? Todos conocemos casos de sensores o de sistemas de información que llevan instalados muchos años y que, a pesar de que muestran un dato en la pantalla, nadie hace caso a ese dato, o al menos no lo toman como válido para poder tomar decisiones, ¿no? Por tanto, hablamos de este caso en concreto. Vale. A ver, unos segunditos más y pasamos a la última. A ver, y la última es ¿cómo de difícil es compatibilizar las diferentes tecnologías que existen en su empresa? Sí, aquí se está refiriendo la pregunta a que dentro de la misma infraestructura, de la misma fábrica o de la misma planta, sabéis que conviven tecnologías de diferentes etapas y, por tanto, hacer que se puedan hablar entre ellas o comunicarse o integrarlas bajo un ecosistema de datos mayor es sumamente complejo y costoso, ¿no? Entonces, simplemente se trata un poco de ver cuál es la importancia que vosotros le aportaríais o le aplicaríais a esta cuestión, ¿no? En vuestro caso particular. Vale, a ver si vota alguien más y ya lo cerramos. Pues cerramos aquí. Muy bien, perfecto. Y vamos a Pues compartir las respuestas, si quieres. sí, por favor, que estoy Impaciente. ansioso de conocer. Sí, por favor. A ver. ¿Qué nivel de deslocalización tiene la información en tu empresa? Vamos a ir Bajo. pregunta por pregunta. Sí, Vale. lo pasaremos rápido para ir directamente a la siguiente parte. Sí, más o menos está balanceado entre medio y bajo, porque entiendo que son infraestructuras que no tienen una alta dispersión de sus instalaciones. Vale, perfecto. Siguiente. Ocultar. ¿Qué complejidad tiene consolidar la información? Complejidad media para el 50% y alta para el 17%. Por tanto, estaríamos hablando de que casi el 70% tienen bastante complejidad para poder agrupar la información y consolidarla. Interesante. ¿Cómo de costosa es la extracción e interpretación de los datos? 33% medio y 33% alto, con lo cual también hay como 2/3 partes que también les está suponiendo un desafío importante poder recoger esa información y tenerla accesible para su interpretación. Muy bien. ¿Cuánta desconfianza te genera la información extraída? 67% dicen que bajo. Vale, esto es interesante y apenas un 30 y pico por ciento comentan que les genera mayor desconfianza. Y esta es la última. ¿Cómo difícil es compatibilizar las diferentes tecnologías? El 80% dicen que entre medio y alto y solamente el 20% bajo. ¿De acuerdo?
Más o menos por lo que hemos podido ver, por favor, Bea, si puedes, cerramos esta parte y seguimos avanzando. Sí. Primero que nada, agradeceros a todos por la votación, porque esta información es muy útil y también nos va a ayudar a poder enfocar un poquito más cuáles son vuestros desafíos, ¿no? Básicamente, lo que hemos podido observar es que son los 3 elementos más importantes. Las tecnologías diferentes están impactando mucho. La extracción de los datos es costosa o es compleja. Y la parte de la información deslocalizada veo que en este caso concreto, o al menos en el caso de los asistentes, no está teniendo mucho impacto. Entiendo que por el tipo de sector. Y también veo que la parte de consolidar la información es también un desafío que tiene bastante importancia. En cambio, la parte de la confiabilidad de los datos no es una cuestión, digamos, de primera prioridad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que tenemos identificados los desafíos, vamos a pasar a mostraros, bueno, cómo podemos abordar estos desafíos y de qué forma los podemos cubrir para, digamos, poder tener nuestra información en tiempo real y que realmente nos ayude en nuestro día a día. Vale. Aquí, por ejemplo, podemos ver un diagrama, una arquitectura tipo de una solución de IoT, en este caso más orientada al segmento de gestión del ciclo integral del agua. Una solución de IoT con la visión en la que lo plantea Nespra es un proyecto donde se basa en 3 elementos básicos. Siempre vamos a tener un primer elemento que son los sensores, son los dispositivos de campo, los elementos electrónicos y los elementos sensibles que nos van a leer la información de campo y nos van a convertir esa magnitud en un dato digital. Después vamos a tener un canal de comunicación que siempre va a ser inalámbrico. Trabajamos con tecnología LoRaWAN, que es tecnología de largo alcance y bajo consumo. Es una tecnología que está diseñada y desarrollada específicamente para el mundo de IoT, por las características que tiene de sus paquetes de datos. Y esta cobertura nos va a ofrecer la posibilidad de llegar a cubrir áreas de más de 10 kilómetros en radio para poder llegar a toda nuestra red de sensores, ¿no? Allá donde se encuentren. Después, toda esta comunicación de los datos de los sensores se va a centralizar en un equipo, digamos, común para toda esta red, que es el gateway. Y este gateway es el que va a tener la capacidad de generarnos toda la cobertura para todos los sensores, va a tener la capacidad de recoger la información de todos ellos en tiempo real y va a tener la capacidad también no solamente de leer información y configurar el tiempo de muestreo, la frecuencia de muestreo de cada uno de los dispositivos, sino que también nos va a permitir, en muchos casos, si existe la necesidad, el poder actuar sobre el propio medio, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, en la parte izquierda vemos los sensores, por ejemplo, como pueden ser el MBX, es un sensor que es totalmente autónomo, es decir, no necesita ningún tipo de alimentación eléctrica, lleva baterías internamente y estas baterías tienen una duración entre 3 y 5 años en función de la frecuencia de muestreo que le configuremos, ¿vale? Es un elemento sumamente robusto, son los dispositivos que nos provienen nuestro partner tecnológico CAT Sensors, igual que el equipo PR21 o la estación meteorológica que tenéis arriba, la WS11, son todos dispositivos que van alimentados con batería, llevan internamente el módulo de comunicaciones y la instalación es sumamente sencilla. Lo más complejo que hay que hacer es atornillarlo en la ubicación donde queremos leer la magnitud, ¿vale? Por tanto, son sensores que su implantación es sumamente rápida y en el momento están instalados, no hay que hacer ninguna configuración ni conectarse con ninguna consola, simplemente los ubicamos en el sitio y el propio gateway va a ser el que se va a encargar de buscar todos los dispositivos de su red y empezar a iniciar las comunicaciones para que la información fluya hacia el cloud. A la parte derecha del gráfico podemos ver otros sensores, otros Nesmode, que son más del entorno industrial y que nos van a ayudar a medir otro tipo de magnitudes, ¿no? Aquí antes estábamos hablando de niveles de tanques o niveles de depósitos. El PR21, por ejemplo, es de presión. La estación meteorológica, pues, te puede leer temperatura, humedad, dirección del viento y otras magnitudes comunes a nivel meteorológico. Y los sensores de la derecha son más orientados a casuísticas claras, ¿no? Por ejemplo, el analizador de redes eléctricas está orientado para aplicaciones de Smart Energy, donde podamos tener un análisis de todas las métricas que están influyendo en esa red eléctrica,
para que podamos tener información en tiempo real y optimizar el consumo y la calidad de la energía, ¿no? Todos sabemos que en las fábricas existen gran cantidad de motores y de elementos que nos generan reactiva, y el poder controlar el tipo de energía que se está generando es importante para poder impactar sobre los datos. El controlador de la derecha es el controlador industrial NM11, que es un dispositivo de fabricación propia 100%, y después los otros dos elementos son elementos de tipo industrial también, para conectar redes de sensores tipo Modbus. Perdón. Por último, toda esta información que estamos recogiendo a través de la red de sensores nos la vamos a llevar al Nest Cloud y la vamos a tener siempre disponible a través de aplicación web, a través de aplicación móvil, o también vamos a poder exportar la información o compartirlas con plataformas de terceros para poder hacer integraciones a nivel de Big Data y otras herramientas similares. Aquí, por ejemplo, una vez ya tenemos clara cuál es la arquitectura y la cantidad de sensores y la tipología de sensores que existen, la pregunta que todos nos hacemos es, vale, ¿y esto cómo lo puedo aplicar, ¿no? En mi caso particular, ¿cómo lo puedo aplicar, por ejemplo, en una planta, en una EDA? Pues bueno, aquí os mostramos una visión general a vista de pájaro, donde vais a poder... ¿Perdón? Sí, aquí vais a poder ver una visión general de los sensores y el tipo de métricas o KPIs más comunes, ¿no? Desde estaciones meteorológicas, consumos energéticos globales de toda la planta para conocer la calidad, caudales de los aireadores, de decantadores, calidad de agua entrante o saliente de los diferentes elementos del proceso, como puede ser pH, conductividad eléctrica, turbidez, caudales y presiones de biogás o otro tipo de magnitudes. Existe un gran parque de sensores que nos van a permitir poder llegar a todas las necesidades de la planta. Con toda esta implantación de sensores y de IoT, ¿qué vamos a conseguir, ¿no? ¿Qué beneficios vamos a identificar? Básicamente son estos que os estoy mostrando en pantalla. Por resumirlo, hay una gran parte de reducción de costes energéticos. Medir la energía consumida y la calidad de la energía en tiempo real nos va a ayudar siempre a poder optimizar y a tomar acciones para, por ejemplo, compensar la reactiva. Es uno de los casos más comunes. También vamos a tener una reducción importante en los costes de mantenimiento, porque nos vamos a poder anticipar a las roturas o a muchos problemas de elementos críticos de la fábrica, por ejemplo, monitorizando las vibraciones o las horas de funcionamiento de esos motores. Vamos a tener también datos confiables y seguros, porque estos datos van a estar capturados de forma totalmente automatizada. Por tanto, no tenemos que estar preocupándonos de estar calibrando constantemente. Estamos también aprovechando y empezando a construir nuestra estrategia de Big Data, ¿no? Al final, coger lo que ocurre en el mundo real y digitalizarlo y llevárselo a la nube es el primer paso para poder empezar a tener una estrategia de Big Data, ¿no? Eso al final nos va a ayudar a poder tomar decisiones más asertivas en nuestro proceso y que van a impactar en la gestión de nuestro negocio, ¿no? Importante también, una vez tengamos toda esta información y tengamos histórico de varios años, estamos ya en disposición de poder aplicar nuevas metodologías de análisis avanzado, como puedan ser inteligencia artificial o machine learning. Por mi parte, creo que esto es todo. Beatriz, te paso la palabra. Sí. ¿Se me oye, no? Sí. Vale. Perfecto. Pues si quieres pasar la tengo yo el control, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora os vamos a contar un caso real del proyecto de DAM y cómo convirtió sus datos en beneficios. Pues bueno, los tres desafíos... Espera que no me estáis viendo. Los tres desafíos que enfrentaba DAM era primero la necesidad de automatización y ahorro en la captura de datos en sensores. O sea, tenía el objetivo de reducir los costes operativos en las plantas de tratamientos de aguas residuales, ya que la captura, agrupación y análisis de estos datos suponía unos costes elevados, sobre todo pues, porque se producían de forma periódica y había que verificar su validez. En segundo lugar, otro de los retos que enfrentaba era el seguimiento de estos datos generados en tiempo real. Se necesitaba disponer de estos datos de forma continua
y centralizarlos en una plataforma, y hay que tener en cuenta que son datos obtenidos de miles de sensores, de cientos de ubicaciones, y que están enviando datos en tiempo real de incidencias y alertas que hay que tener en cuenta al minuto. En tercer lugar, el reto que enfrentaba era la agrupación y la trazabilidad y análisis de esos datos. Había que poder obtener esos datos del estado de los diferentes equipos que intervienen en el proceso de tratamiento del agua desde su origen y poder hacer un seguimiento continuo en tiempo real de los mismos. ¿Cómo se solucionó estos desafíos o estos retos? Bueno, pues con 3 fases: conectar, analizar y mejorar. En primer lugar, se conectaron los sensores analógicos existentes a NESMOS NM11, que permiten la transmisión de esta información a cientos de kilómetros durante cada minuto. Y luego la parte de análisis se llevó a cabo con la plataforma de cloud de Nespra, que es Nextcloud. Entonces, los datos recogidos eran analizados en tiempo real desde cualquier lugar y dispositivo por los responsables técnicos y los directores de las plantas de DAM. De este modo se consiguieron, como veis aquí, unos beneficios de un ahorro de 196 horas en la captura manual del dato, y luego un 50% menos de tasa de error en la captura de esta información. Y también supuso un 73% de reducción de costes directos y de lectura y análisis de estos datos. Así que, bueno, como podéis ver, esta implantación de la digitalización del agua supuso muchos beneficios, y esto es aplicable a cualquier industria y cualquier sector que podáis pensar. Así que ahora doy paso a David, Gracias, que os va Bea. a presentar una demo de la plataforma de Nextcloud. ¿Me pasas el control? Sí. Bueno, pues ahora os voy a realizar una demostración un poco de la plataforma, y sobre todo lo que vamos a poder ver es precisamente este caso de éxito, cómo se está gestionando desde la plataforma cloud. ¿Me pasas la presentación, Bea? Hola, no sé si me escucháis. Sí, sí que te escuchamos, ¿eh? Cuando quieras, proyecta la demo. Es que necesito el control para ahora. De acuerdo. Vale, ¿me confirmáis cuando veáis la presentación? Sí, ahora la podemos ver, David. De acuerdo, muchas gracias, Helios. Vale, pues lo que aquí os voy a mostrar es el panel de control de Nespra, llamado Nextcloud, donde se gestionan no solo los datos, sino todos los dispositivos que tenemos. Como había comentado Helios antes, cuando habéis visto el slide de la infraestructura, hay 3 capas: la capa de equipos de sensórica, digamos la más cercana a campo y a la obtención de los datos, donde aquí tenemos una amplia variedad de sensores, desde sensores inalámbricos y con baterías incluidas y la propia sonda embebida en el equipo, hasta equipos que transforman las señales analógicas en digitales e inalámbricamente las mandan a nuestra plataforma de cloud. Y luego un elemento intermedio, que es el gateway, que es un equipo que tiene la capacidad de dar esa cobertura inalámbrica, una cobertura muy extensa de hasta 10 o más kilómetros de distancia, a cientos de miles de dispositivos, ¿no? en redes de sensores que podamos ir configurando. Esa es la segunda capa, y la tercera capa es la nube, es decir, donde gestionamos todos esos equipos y ese parque de hardware que tenemos para construir una solución de IoT completamente desatendida. Pues esta es la plataforma donde lo gestionamos todos. Lo que estáis viendo es un overview general cuando entramos a una organización, en este caso uno de los clientes, con el cual podemos mostrar algunos de los datos. Y básicamente la plataforma lo que te va a resumir es la cantidad de equipos que tienes desplegados, sea cual sea su ubicación, es decir, qué elementos estamos teniendo para sensorizar,
la cantidad de sensores que tenemos desplegados en todo ese parque y luego la cantidad de datos que hemos subido desde que tenemos la plataforma conectada, en este caso, como veis, 7,8 gigas. Luego tendremos un mapa donde nos va a decir la ubicación de cada uno de ellos y el estado, ¿vale?, de esas plantas, si están obteniendo o no están obteniendo datos o se está produciendo algún tipo de error. Sí que comentaros que estos datos se están obteniendo cada minuto de forma ininterrumpida durante meses y meses. Y como veis, el estado de las diferentes plantas. Si entramos a cualquiera de ellas, por ver un ejemplo, también está la capacidad de los usuarios pueden acceder a una red y no a la organización en general para poder tener, digamos, esa privacidad de los datos entre diferentes plantas, aunque a nivel de organización podamos tener toda la visualización, sí que a nivel de redes podemos tener una segmentación y una seguridad dentro de esa información. Como veis, los equipos se dividen en 4 redes diferentes. Podemos crear tantas redes como dispositivos queramos añadir dentro de esas redes para que hagan un análisis, digamos, más personalizado de esa planta. Igualmente, coger los equipos y poderlos transferir de una red a otra o de una planta a la otra es tremendamente sencillo. A nivel del cloud solo hay que reubicar ese sensor, hay que asignarlo a otra network y él automáticamente, el cloud, le enviará la información a su NestGate correspondiente para que éste lo asuma dentro de su red y dentro de su área de cobertura. Como podéis ver, aquí tenemos uno de los sensores inalámbricos que hemos estado mencionando antes dentro de esta infraestructura. Es un sensor de nivel que además da varios parámetros. Es completamente inalámbrico, está ubicado a unos cientos de metros del gateway de comunicaciones. El estado es correcto, te va a dar cierta información y el modo de transmisión, como hemos comentado, es LoRa. Podemos acceder dentro de él, aparte de poderle cambiar cierta información, el nombre en el que podamos estar transmitiendo, etcétera. Podemos acceder dentro de él para ver esos datos que nos está transmitiendo el equipo a tiempo real. En este caso tenemos tanto el nivel de presión del agua, la temperatura, como la conductividad del agua, el nivel, en este caso, el punto de congelación del agua en el caso de que se produzca y la medición de la batería. Todos estos equipos llevan unas baterías estándar en los cuales pues también podemos alertar de cuando una batería se está agotándose para que el mantenimiento la pueda sustituir sin ningún tipo de problema. Podemos hacer, como veis, un resumen de los datos de los últimos 30 días, por ejemplo. Incluso podríamos hacer un reporte personalizado de esos datos que estamos viendo de una manera muy rápida. Es lo que directamente hace los análisis. Podemos hacer zooms sobre los equipos y no solo eso, sino además podemos ver en miliamperios, es decir, la señal pura que estamos obteniendo en nuestros equipos, con lo cual a mantenimiento también le podemos alertar no solo cuando tenemos valores que están por encima o por debajo de lo que nosotros consideramos que son óptimos, sino además también poder alertar a mantenimiento cuando las señales eléctricas que generan los sensores y las magnitudes físicas que generan los sensores también están descompensadas, con lo cual eso nos va a alertar de que empieza a haber una descalibración en el sensor o directamente ese sensor ha dejado de funcionar, con lo cual los datos que nos puede arrojar la plataforma pueden ser, en este caso, erróneos. La plataforma nos va a permitir, entre otras cosas, también poder generar reportes y alertas de toda esa plataforma, como veis, no solo de una network, sino podemos empezar a generar informes aglutinando cientos de sensores o aquellas métricas que nosotros consideremos interesantes. Si queremos, por ejemplo, ver las concentraciones de metano, pues directamente las últimas 24 horas y nos va a generar un reporte muy rápido de las concentraciones de metano que se están produciendo en uno de los equipos. Aquí lo tenéis. Como veis, el tratamiento de la información es tremendamente rápido. Aquí podemos poner tantos sensores como quisiéramos. Además, la plataforma es consultable por terceras plataformas vía API para poder generar paneles de gestión, BIs, extracción de la información de manera continua y poder alimentar otros sistemas que nos den la capacidad
de poder dar más valor a los datos que estamos obteniendo, pero sobre todo con esta plataforma tenemos el control de nuestra red de sensores, tenemos esa información, podemos descargarnos la aplicación móvil, podemos estar visualizando desde cualquier parte del mundo, no solo en un móvil, sino también en una aplicación móvil, toda esta información, y además podemos generar alertas y alarmas que nos estén informando cuando hay digamos, un valor que está fuera del rango en el que nosotros consideramos que es óptimo. Esto directamente podéis venir aquí, como vais a ver, y vamos a poder generar una alerta y una alarma de cualquiera de las métricas que se estén generando en nuestros sensores. Las notificaciones nos permiten, primero, poder estipular el máximo rango de la alerta o de la alarma en función de la criticidad que nosotros le queramos dar, valores positivos o valores superiores y valores inferiores, que nos alerte vía correo electrónico, que nos alerte vía SMS o directamente en nuestra aplicación móvil con un pop-up, con un push en la propia aplicación. La aplicación está disponible tanto para smartphone como para la plataforma de Apple, y es tremendamente usable el hecho de poder estar recibiendo y viendo información en tiempo real de cualquiera de esos sensores que tengas en cualquier parte del mundo. Como os había comentado también, otra de las campos importantes es la seguridad dentro de la plataforma. Queda registrado no solo cuál es la última conexión desde donde se ha hecho, desde qué IP, cuánto tiempo has tenido la sesión y sobre todo qué usuario ha accedido a la plataforma, en qué hora y qué acciones ha realizado en la plataforma para tener una trazabilidad y una seguridad. Toda la plataforma está altamente redundada y en alta disponibilidad dentro de la Unión Europea, es decir, los datos están dentro de la GPDR y la protección de esos datos, y son descargables por los usuarios en cualquier momento lo requieran en este sentido. Además, la plataforma también te permite tener actuaciones, inventario, y esta es una de las funcionalidades interesantes que hay, donde en base a poder generar, en base a una información que un sensor nos genere, podemos hacer una acción con un actuador, es decir, es un pequeño elemento con un relé que puede disparar una señal hacia abrir una puerta, cerrar una ventana, por ejemplo, o encender un motor. Cualquier disparador es capaz de hacerlo con este equipo. El actuador es completamente inalámbrico, se puede poner en cualquier ubicación, y aquí configuraremos que en base a un sensor y a un valor dado por un sensor en un periodo de tiempo determinado, va a ser capaz de generar una acción. Imaginaros un ejemplo que está midiendo la cantidad de humedad que tenemos en el suelo para jardines, parques, etcétera, y tenemos actuadores. Vamos a poder determinar en qué momento el suelo necesita ser de nuevo regado, y esto lanzará desde el cloud una señal a este actuador de manera inalámbrica para que encienda de nuevo el sistema de regadío. Esto lo podemos extrapolar a cualquier elemento y a cualquier sector de la industria o de los facilities, de manera que podamos empezar a optimizar tremendamente el uso de los recursos que tenemos disponibles en este sentido. Si queréis ver una presentación más detallada, las funcionalidades que tenemos en la plataforma, estamos completamente abiertos a que nos pidáis una demostración más personalizada, que nos pidáis un trial de equipos para probarlos vosotros mismos sin ningún tipo de coste por vuestra parte, y que podáis realmente disfrutar de esta tecnología y empezar a hacer esa transformación digital que os ayude en vuestras organizaciones no solo a obtener datos en tiempo real, sino empezar a mejorar esos procesos y esas capacidades competitivas que todos requerimos. Por mi parte, daros las gracias. Os dejaré ahora con Beatriz. Espero nos podáis solicitar más demostraciones y personalizadas en cualquier caso. Y os dejo con Beatriz. Muchas gracias. Vale, gracias, David. Nada, estaba mirando si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión que hacer. Ahora es el momento. He visto que nadie ha realizado ninguna por el chat. Pero, así que bueno, a ver, voy a presentar yo. Si nadie tiene más cuestiones,
Estos son nuestros datos de contacto, o sea que podéis escribirnos si os surgen dudas más adelante. Ya os digo que la grabación y la presentación de este webinar la recibiréis cuanto antes. Y nada, sin más, daros las gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Salva, por acompañarnos hoy de CAD Sensors. Y, y nada, sin más, pues muchas gracias a todos y vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias por asistir. Gracias. Un saludo, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego.